Pues muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este curso repartido en 2 días y de apenas 3 horas de duración en total, pero que confío que nos permitirá plantear el marco para comprender mejor el legado literario del escritor Joseph Roth. Roth, se puede decir en francés, se puede decir en alemán. Lo que a mí nunca me suena bien al oído es Joseph Roth, que nunca estuvo en Estados Unidos, que yo sepa. O sea, Joseph Roth o la R suave española o afrancesada. Hablamos de penetrar en la tradición oculta en referencia a las palabras de Hannah Arendt, pues vamos a penetrar en una cultura, en una historia que queda fuera del canon con el que Europa se había ido explicando a sí misma. Me refiero especialmente a la judeooriental y religiosa, previa a la Segunda Guerra Mundial, que será cuando se produzca la aniquilación de esta cultura casi total. Oculta no solo para los goim o gentiles, es decir, para los no judíos, sino también para todos aquellos ya asimilados, contemporáneos a Roth, que preferían no mirar atrás o que directamente ya no se sentían identificados con esos judíos ortodoxos, especialmente aquellos que viajaban de Oriente a Occidente, ataviados con esa ropa medieval. Preferían cambiar de acera para no tener que saludar a aquel recién llegado. Muchos de ellos llegaban pues, como buhoneros, vendiendo quincalla. Mugrientos, con sus peot, estos rizos que llevan así en 2 lados, y a muchos les recordaban un mundo que habían dejado atrás hace más de una generación en aras de la asimilación a una civilización ilustrada, de progreso, higiénica, que diría Joseph Roth, una civilización que era todo promesas. En esta primera sesión empezaré por introducir datos biográficos y estilísticos que considero importantes y que hacen de Joseph Roth no solo un narrador de largo alcance, sino también él mismo un personaje, ya que tiene una personalidad fascinante. Entraremos luego a conocer el mundo del shtetl, esas poblaciones de mayoría judía situadas en el oriente europeo. Roth es un mediador, un Hermes, un hermeneuta entre Oriente y Occidente, un judío errante entre ambos mundos, por tanto, no pertenece a ninguno de ellos completamente. Era un autor poliédrico y por más que en las últimas décadas se ha hecho una lectura, a mi entender, demasiado pegada a su lado austríaco, que por supuesto lo tiene, eso es indudable, no conviene olvidar lo importante que para él fue proteger este frágil Oriente, la memoria de ese frágil Oriente. Con todos estos elementos finalizaremos la sesión penetrando en su novela Job, historia de un hombre sencillo. Y ya le estoy liando con esto. Joseph Roth nace en 1894, hijo de Nahum Roth y María o Miriam Gribel. Nace en Brody, una pequeña ciudad del oriente, de territorio de la monarquía dual, casi pegada a Rusia, en la región conocida como Galicia. Traigo estos 2 mapas. Bueno, supongo que veis perfectamente la zona del Imperio Austrohúngaro. Esto que tengo con una estrellita, ahí está Brody. Y el mapa que tenemos al lado, para que nos hagamos a la idea, es el mapa del Imperio Austrohúngaro. Un momentito, a ver si puedo hacer una cosa. Esto lo voy a quitar. Lo que vemos aquí es el territorio del Imperio Austrohúngaro. En amarillo claro, el número 6 es Galicia. Y esta zona que he quitado, que voy a volver a colocar, esto es la Silesia polaca. Esta Silesia polaca que está a veces bajo el mando del Imperio ruso, a veces de Prusia, del Imperio alemán, pero que es de cultura polaca sobre todo. En este piquito del final, no sé si sale, ahí está Katowice, que es donde Joseph Roth fue engendrado. En esta zona sur de este color amarillo es de donde procede el mundo trota y buena parte del mundo de las novelas de Joseph Roth.
Su padre era un místico perteneciente a la corriente del hasidismo. Nunca lo conoció. Tras casarse, Nahum Roth lleva a su mujer a Katowice, a este sur, donde se proponía emprender un negocio de lúpulo con su dote, pero luego de dejarla embarazada, desapareció. También se gastó toda la dote. Nahum Roth muere en 1910 de un delirio religioso en el pueblo de un rabino milagrero. Joseph Roth conoce el fallecimiento de su padre, según estudios biográficos, en 1917. Es decir, su padre muere teniendo él 16 o 17 años, pero se entera de la noticia ya mayor de edad, probablemente cuando sirve como soldado en el ejército austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial. Este Katowice, el lugar donde es engendrado y donde desaparece la huella de su padre, está situado, como ven, en el oriente silesio polaco y es recurrente en su obra. Desde que la deja embarazada y mientras no se conoce con exactitud el acontecimiento de la muerte del padre, su madre pasa a ser una aguná, una esposa abandonada, es decir, una mujer casada y sin marido, pero no viuda. Es, por tanto, una mujer restringida. Esto en una cultura patriarcal es muy duro. No puede volver a casarse porque su marido no le ha dado un contrato de divorcio y, por otro lado, tampoco tiene un certificado de defunción. No es un caso aislado. Este tipo de abandonos se daba con cierta frecuencia en el ambiente místico en el que los hombres ponían la fe, los hombres místicos, las mujeres no tenían apenas acceso, pero ponían la fe por encima de las responsabilidades, por encima de las obligaciones, por supuesto también de las familiares. Así que embarazada, Miriam Grubel vuelve a Brody, tiene a Joseph Roth, y viven en casa del abuelo materno, que es un ortodoxo, no místico. Los tres hermanos de la madre eran burgueses, eran judíos burgueses, asimilados, viven en la ciudad de Lemberg, Lvov actualmente Lvov creo que está en Ucrania y Brody está en Ucrania también. Lemberg, Lvov, Leópolis, creo que se le llama la ciudad de los 1000 nombres. Roth estudió primero en un colegio judío y luego en un importante gymnasium donde recibió una cultura que hoy denominaríamos hegemónica, la cultura de la centralidad vienesa germanoparlante. En ese mundo de frontera y de cruce cultural que era Brody dentro del imperio de los Habsburgo, adquiere conocimientos de las culturas y de las lenguas rusa, ucraniana, polaca, además del hebreo y del yiddish que se habla en casa. Tiene una perfecta cultura alemana, el alemán va a ser siempre su lengua primera, y ya recibe entonces una muy buena formación en francés. Estudió germanística primero en Lemberg y luego en Viena. Participó como soldado en la Primera Guerra Mundial. Al acabar la guerra se disuelve el imperio austrohúngaro de los Habsburgo y se disuelve también Galicia. Bueno, se disuelve todo como entidad política. Tenía apenas 22 años cuando este mapa político y de fronteras queda completamente pulverizado. La ciudad de Brody pasa a formar parte de la pequeña Polonia creada tras la guerra. Roth tiene automáticamente el pasaporte polaco, pero se le permite acceder al pasaporte austrohúngaro por haber nacido dentro del imperio. Tras la Primera Guerra Mundial se levantan como nunca antes las fronteras políticas en Europa y por primera vez se hace prácticamente infranqueables sin un pasaporte. Considero que esto es bastante importante porque se ve en alguno de los libros de Joseph Roth y de Zweig que uno podía ir por toda esta Europa sin necesidad de un pasaporte. A partir de la Primera Guerra Mundial, suben los muros y es muy difícil. Roth quiere tener un pasaporte austríaco. Tiene automáticamente el polaco, pero él quiere el austríaco, porque con el austríaco puede viajar mucho mejor, tiene muchas más ventajas. Personalmente pienso que no tenía un apego especial por Austria, sí por el imperio, pero no por Austria, que en el fondo quedaba en algo bastante enclenque. Roth lo que le gustaba era la cultura plurilingüe y transnacional de la monarquía dual.
Austria no se lo pone fácil porque la gestión de los pasaportes se va a hacer en función de dónde cada uno esté empadronado en la ciudad de Viena. Y él no está empadronado precisamente en el mejor distrito. Van a tardar aproximadamente 10 años en darle un pasaporte. Además, se marcha pronto a Viena. Se marcha pronto de Viena, termina la carrera de germanística, empieza a trabajar en un periódico. Yo creo que ya las crónicas son hermosísimas. Tiene unas crónicas de la primera capital de la que fue un imperio. Viena ya no es capital de imperio y las crónicas de esa época son hermosísimas. Pero decide, en 1920 aproximadamente, decide irse a Berlín. Allí tiene una carrera meteórica que le corona como uno de los mejores periodistas de su generación. Publica en muchos diarios importantes y logra un contrato fijo con el prestigioso Frankfurter Zeitung. Tampoco puede decirse que tenga una historia de amor con Berlín o con Alemania. Tampoco va a fijar aquí su residencia. A los pocos meses de estar allí, se le hace este país muy cuesta arriba. En 1923 publica en Alemania su primer libro, La tela de araña, que ya había aparecido por entregas, y ya se advierte en este libro, que no sé si ustedes han leído, yo no puedo entrar ahora, pero se advierte ya una distancia con este país, un abismo, con todo lo que ese mundo de Occidente alemán representa de negativo para su mundo judío-oriental de ayer, ¿no? Un mundo del shtetl que todavía se está viviendo en duelo, que apenas ha desaparecido hace 4 o 5 años. Pronto odia a Alemania, que en nada encarna el mundo representado por Goethe, y sí, en cambio, tendrá un flechazo enorme por Francia y por París, una afinidad que yo considero que era liberadora. Se habla mucho de la amistad que tenía Roth con Stefan Zweig. Yo creo que tenía una amistad preciosa con un germanista francés que quizá conocen y que se llama Félix Berthaud. Tenían una relación muy bonita con Félix y con su hijo Pierre Berthaud también. Va a abandonar Austria por Alemania primero, luego abandona Alemania por Francia y a partir de aquí monta su campamento base en la Ciudad de la Luz, mientras viaja como cronista a lugares dispares de la geografía europea, todavía con el pasaporte polaco. Como les dije, 10 años de luchas con la burocracia austríaca le costará a Roth obtener la nacionalidad, que luego solo le va a durar 8 años, pues una vez se integre Austria en el Tercer Reich, en 1938, él se convierte directamente en apátrida. Los últimos años de lucha por obtener este pasaporte le van a obligar a mentir en numerosas ocasiones, por eso hay tanta información falsa en su biografía. Él necesita mentir para que se agilice el tema del pasaporte. Además, su mujer está en el sanatorio de Steinhof, en Viena, y entre una cosa y otra a veces pasa temporadas, pero no es un tiempo por sus cartas que él considere cariñoso, que él lo disfrute. Él está sufriendo de una ventanilla a otra por el tema del pasaporte, el odioso pasaporte, el odioso documento. Como señalé, viajará por toda Europa y su campamento más estable será en París. Allí escribirá 13 novelas, 8 tomos de cuentos, 3 tomos de ensayos donde se recogen más de 1000 artículos. Así es como se ha juntado su obra cuando aparezca reunida en el mercado en alemán en 1980, cuando se recupere de nuevo otra vez todo el trabajo de Joseph Roth, gracias a Alemania y no tanto a Austria. El vasto trabajo literario de Roth está dividido, grosso modo, en obras de carácter o motivo austríaco. Destaco la Marcha Radetzky, el busto del emperador o la cripta de los capuchinos. Obras de carácter o motivo oriental, y por motivo oriental no solo digo judío, sino también eslavo. Estaría Confesión de un asesino, El Leviatán, Los pesos falsos o La leyenda del santo bebedor. Luego hay una novela que yo creo que combina muy bien los dos mundos, Oriente y Occidente, que es La noche 1002. En unas y otras, sus narraciones están pobladas de arquetipos de alienación y de transformaciones místicas por igual. Hijos bastardos, ¿no? Manchas humanas, que diría Philip Roth.
Sus personajes aparecen en un mundo que no les satisface. Y quiero llamar atención a ese aparecer en el mundo tan arendtiano que trataremos en la siguiente clase. Es un mundo en el que no pueden realizarse. Es un mundo que los empuja al aislamiento, a la marginación y a la soledad. Es evidente que Joseph Roth lleva a su obra una condición existencial que a él le está atravesando. No es un pretexto. Tiene una clara inclinación por las personas sencillas y por las pequeñas tragedias, algo, por otro lado, bastante bíblico. No pocos de sus héroes mueren en el delirio, como le sucedió a su padre en el delirio místico. A medida que avanzamos en su obra, este delirio estará más relacionado también con el alcohol. ¿Qué dijeron de él sus contemporáneos? ¿Cómo se produce ese proceso de mitificación que desplaza a la persona Joseph Roth por la del personaje casi literario en el que se convierte y que se acaba confundiendo con los héroes de sus propios libros, hasta llegar al último de ellos, Andreas Kartak, de la leyenda del Santo Bebedor? Aunque brevemente me parece de interés tratar esta cuestión. Su editor y buen amigo, Hermann Kästen, escribe un texto magnífico en recuerdo a Joseph Roth en su libro Meine Freunde die Poeten, Mis amigos poetas, que todavía no está traducido. En este artículo señala que unas obras completas, reunidas, pueden afirmar o acabar con la reputación de cualquier escritor o escritora. Las de Joseph Roth, señala, confirman que es un escritor en prosa del más alto rango, uno de los mejores narradores alemanes del siglo XX, pero además, inequívocamente, él mismo, en cada detalle, en cada movimiento, en cómo imita, remeda y falsifica el mundo, porque de eso se trata, de falsificar el mundo también, en cómo crea lo nunca antes visto, en cómo arregla o no lo torcido, en cómo cristaliza lo efímero y lo fugaz. En todo esto puede expresar una actitud ante la vida que también lo define. Ya no hablamos solo de los intereses narrativos, de aquello que le atraviesa y que por lo tanto traslada a su obra, esos héroes perdidos. Ahora hablamos de su estilo, un estilo caracterizado por el dominio de la ironía, la extrañeza de mundo y la belleza ingenua, candorosa. Un estilo claro en la representación, mediante un lenguaje austero que descansa en la palabra precisa, en las frases cortas. Dicen, yo creo que lo puedo confirmar, que tiene el diálogo más escaso de la ficción moderna, todavía más conciso que Hemingway. Cada frase debe ser la frase clave de toda una existencia, el resumen de un personaje, una vida y aún así aparecer bajo la apariencia de la vida cotidiana. Nuevamente, esto es una característica propia de las narraciones bíblicas. Esto lo vamos a comentar también en la segunda parte. Es además un narrador con una voluntad imaginativa y una habilidad magistral para describir el mundo de una manera realista e idílica a la vez. La contradicción y la ambigüedad están muy presentes en su obra. La contradicción es importante en la construcción de saber dentro del judaísmo. Hay también instinto de juego. Un estudio de las estructuras de alguna de sus novelas confirma el modo en que fusiona realidad y realidad. La leyenda del Santo Bebedor, por ejemplo, uno está en un cuento de hadas o uno está en una historia real, asfixiante además. Esta duplicidad de significados, que en él es construcción de ironía, es una de las grandes características de su estilo. Señala Kästen que quien lee los relatos Leviatán, Confesión de un asesino o La leyenda del Santo Bebedor, descubre la pasión de Roth por contar historias. Y yo creo que es esto, ¿no? Estamos ante alguien a quien le gusta contar historias. Para él, que lo trató de cerca, era en la vida y en el texto un narrador agudo, de mirada penetrante e intrigante. Dice que los que le conocieron destacaban de él su atractivo extraordinario como conversador. Era ingenioso y tenía sentido del humor. Contaba historias sobre la marcha. Tenía la palabra precisa, hemos dicho, y los epítetos inesperadamente punzantes del estilista de buena formación. Sigue aquí Kästen.
Parecía un personaje de sus novelas. Se transformaba bajo su propia pluma. Cualquiera podía verlo sentado en un café en Viena, Berlín, París, escribiendo y bebiendo con diligente deliberación. No le costaba nada escribir. Tenía 20, 30 personas alrededor. No le costaba nada escribir. A ver quién puede decir lo mismo en esta sala. Era alucinante esto. Solía escribir acompañado, lo que yo creo que no sabía era escribir solo. En muchas ciudades europeas, su mesa en el café era una mesa redonda. Era el centro de atención. Pocas veces hablaba de su vida. Cuando lo hacía, fabulaba. Dice Kesten que mezclaba mentiras al azar y de forma descuidada, de forma que cada una de sus amistades querían saber diferentes detalles sobre su vida, y esto también hacía que se sintieran como elegidos por él. Laborioso, durante 20 años escribió con plena regularidad, durante 5, 6 e incluso 10 horas al día, hasta la puesta del sol. Viajó por toda Europa buscando y escribiendo, era un buscador de preguntas existenciales, de Moscú a Marsella, en los rincones más oscuros de Alemania o de Albania. Señala Kesten que era austríaco en su pronunciación del alemán, también en sus modales, cortesanos y cordiales, pero eslavo en su ingenio, en su sagacidad e inclinación por lo ruso. Es que hay que recuperar mucho este talante eslavo que hay en él. Para su buen amigo Stefan Zweig, en Roth había 3 mundos entrelazados. El hombre austríaco, noble y caballeroso en cada gesto, tan auténtico y encantador en lo cotidiano como musical en su arte. Un judío de inteligencia clara y crítica, inquietamente despierta, de sabiduría justa y suave, y que con temor miraba su lado más salvaje y ruso. Un hombre de grandes pasiones, en todo extremado, de profunda piedad, pero también autodestructivo. Solo esta mezcla única e irreproducible, señala Zweig, explica la singularidad de su esencia y de sus trabajos. Como periodista fue, posiblemente, de su generación, al menos para mí, el que mejor describió la torpeza y la estrechez desesperante de las ideologías. La misma torpeza que tenemos actualmente, si me permiten. Muchas veces se ha hablado de su conversión al catolicismo y de su bautismo. Yo comparto con Claudio Magris y con Kesten la comprensión de que uno de los grandes motivos de su obra y de su vida fue precisamente el miedo metafísico a la nada, al nihilismo, que a la vez le atraía con una fuerza extraña y poderosa. Vamos a pasar ahora a conocer ese mundo. Ese mundo de ayer, del Shtetl, que Roth, es imposible explicar a Roth sin todo este mogollón de mapas, y he reducido, porque realmente cómo se mueven las fronteras en esta época es alucinante. Es muy salvaje, ¿no creen? Y tantas fronteras de golpe y todas con pasaporte. Era algo que a él yo creo que le van a definir mucho. Y si se dan cuenta ustedes, el gran problema que tiene Andreas Kartak de la leyenda del Santo Bebedor es que tiene los papeles caducados. No importa la distancia geográfica, van a ver ustedes esta zona que aquí se hace llamar Reino de Polonia, que será la que sea a partir de 1914, toda esta zona amarilla más la zona de Galicia, que ahora está, yo señalo aquí que no me ven. Aquí está Galicia, aquí estaría la Polonia y aquí toda esta zona también en blanco. Esto es lo que se llama el Peil. El Peil es aquel lugar donde Rusia iba apartando a los judíos y era donde podían vivir, de alguna manera. Sí. Sí. Peil, Pale, Peil of Settlement. O sea, sería la franja de asentamiento. Entonces, está en toda esta zona que está en color amarillo. Aquí, por ejemplo, arriba del todo, no sé si encuentran un nombre que seguramente conocen, que es Vitebsk. De allí procede Marc Chagall. Si ustedes ven un cuadro de Marc Chagall, lo que les está comunicando este cuadro está muy relacionado con Brody.
está aquí. Quiero decir que no importa la distancia, ni siquiera política, el hecho de que estén en diferentes imperios, imperio alemán, imperio austrohúngaro, imperio ruso. La distancia o las cuestiones políticas no tenían, cada shtetl tenían la misma cultura, una cultura bastante similar. Quienes se integraban en estas comunidades vivían en el convencimiento de pertenecer a una misma cultura, a una misma tradición y a una misma fe. No importa si estaba en Vitebsk o si estaba en Brody. La alianza con su Dios, mediante la aceptación de la ley, de la halajá, y en torno a los libros sagrados, les mantenía unidos. También las narraciones, las leyendas, lo que se llama Haggadah. Haggadah viene de leagit, de decir, son historias y narraciones. Es precisamente gracias a este vínculo por el cual lograron perpetuarse como comunidad y consiguieron mantener el sistema de valores durante siglos. Un sistema de valores según el cual la vida eterna llega con la aceptación de la Torá y el cumplimiento de la ley, donde el Shabbat es un adelanto de esa vida eterna y el shtetl un Jerusalén en el exilio. Bastaba que éste tuviera la sinagoga, el cementerio y el mikvé, o zona de baño ritual para la purificación de las mujeres, para que ya se considerara un pedazo del reino judío. El shtetl representaba lo que en hebreo se denomina Jerusalem shel mata, literalmente Jerusalén de abajo. Es una cosa tan así de andar por casa, pero es así, Jerusalén de abajo, en un doble sentido, en el sentido terrenal, en oposición a la Jerusalén celestial, pero también en el sentido de caída, ¿no? De vivir la experiencia siempre en un continuo sentido de vulnerabilidad. Antes de pasar a tratar cuestiones relacionadas con este mundo del shtetl y del judaísmo, vamos a escuchar un salmo cantado muy importante para esta tradición y que de alguna manera también representa la relación de Joseph Roth con el mundo galiciano, con el mundo del shtetl. Además, creo que estas voces nos van a trasladar a lo que tiene de belleza. Para esta cultura la música es fundamental. Vamos a escuchar la pieza Si te olvido Jerusalén, Em escoger Jerusalem. La vamos a escuchar en yiddish, junto a una imagen postal de la ciudad de Brody. Es una imagen de Brody de 1914, o sea, previo a la disolución de Galicia. Y bueno, si me olvido de ti, Jerusalén, esta es una Jerusalén terrenal. El salmo es el 137, comienza con las siguientes palabras que no escucharemos en la canción, porque la canción solo recoge los versos 5 y 6. El salmo dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, recordando a Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras liras, porque allí los que nos tenían cautivos nos exigían que cantáramos, y nuestros atormentadores nos exigían alegría. Cantadnos una de las canciones de Sión. ¿Cómo podremos cantar la canción del Eterno en tierra extranjera? Bueno, pues les voy a dejar unos minutos para escuchar este salmo cantado. He recogido una canción de una película que no sé cómo se titula en castellano, en inglés es Fill the Void, cubrir el vacío, llenar el vacío, porque me parece que hay un juego de voces coral muy bonito. Les pongo los dos versos en letras hebreas, por si alguien lo lee, la transliteración, pero en yiddish, y abajo ya está en castellano. A ver si ahora sé hacer esto que me han dicho. Sí, yo creo que sabré, ¿eh? תשכח ימיני,
אשכחך ירושלים תדבק לשויני לחיקי אם לא יזכרכי אם לא יעלה אס ירושלים על הראשי מחוסי אם לא יזכרכי ולא יעלה אס ירושלים על הראשי מחוסי אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני אם אשכחך ירושלים תדבק לשויני לחיקי אם לא יזכרכי אם לא יעלה אס ירושלים על הראשי מחוסי אם לא יזכרכי ולא יעלה אס ירושלים על הראשי מחוסי También la repetición. Me ha gustado mucho. ¿Han oído ustedes la soprano? Disculpe la brusquedad, me gustaría saber dónde está el volumen para ir bajándolo poco a poco, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. El shtetl es un término procedente del yiddish, con el que se denominaron las localidades con una población judía numerosa, básicamente askenazi. Así es como se denomina la diáspora que tras la destrucción de Jerusalén en el año 70 de la Era Común se asentó en Europa Central y Oriental y aún hoy se denomina con este apelativo a sus descendientes. El gentilicio procede del término medieval askenaz, con el que los judíos designaron el territorio germano en el cual se establecieron. Las incesantes y salvajes persecuciones sufridas, sobre todo durante las cruzadas, provocaron que buena parte de los judíos allí asentados huyera, llevando consigo el idioma alemán, luego ya transformado en judío-alemán o yiddish. Por eso hay zonas de Polonia, de Rusia, donde se habla judío-alemán. No sé si se lo habían preguntado, pero realmente uno ya tocaba bastante el oriente y se podía escuchar este alemán. Un poco pasa como con el judeo-español, ¿no? Que se escuchaba en Marruecos, en zonas de Turquía, en Yugoslavia. En su mayoría, estos askenazis abandonaron tierras germanas para establecerse en las eslavas, de ahí que en esas tierras eslavas se hable judío-alemán. Estas nuevas tierras se caracterizaban por su enorme complejidad social y política, pues en ellas se asentaban numerosos pueblos y rivalizaban señores feudales de diferentes etnias. Lo vamos a ver en la siguiente parte. Son lo que llama Timothy Snyder tierras de sangre o tierras negras, donde se están produciendo a día de hoy también muchísimas muertes porque es el granero de Europa. Son tierras codiciadas por el Imperio Alemán, el Imperio Ruso. Poblada por judíos desde el siglo XII, la Brody que Roth conoció, que Roth habitó, era una de las más antiguas y conocidas poblaciones de mayoría judía en el Oriente Europeo. En buena medida gracias al siglo de esplendor que experimentó a partir de 1779, cuando recibió el estatus de ciudad libre, lo cual le permitió el comercio con todas las ciudades de otros países sin carga impositiva añadida, en un momento en que las fronteras, como dije antes, eran mucho más transitables. 100 años después, pierde este privilegio y a partir de entonces se ve abocada a un rápido declive, que se acentúa intensamente a medida que llegan también judíos procedentes del Peil, de esta zona que teníamos señalado en blanco, y que va a ser diana del antisemitismo y también de la burla de no pocos asimilados. Veamos
estas ilustraciones del estadounidense Joseph Pennell están realizadas en 1892, es decir, 2 años antes del nacimiento de Joseph Roth. Esta primera es una visión general de lo que sería Galicia. Se puede ver en primer plano a un oficial de la monarquía, dual, apuesto, ilustrado, leyendo el periódico, un modelo un poco pues, de virtudes, ¿no? Y al otro lado de cristal, un ortodoxo ataviado con su largo y negro caftán, con sus característicos peot. Pues esta es la imagen de esa Galicia que yo les quiero explicar, la que hay al otro lado del cristal. Estas imágenes son concretamente, estas ilustraciones se realizaron en Brody, la sinagoga a la izquierda. La sinagoga es ese edificio con arcadas, alto. Dice el ilustrador que cuando empezó a dibujar el edificio se le empezó a acercar esta gente que vemos aquí en su ilustración. Hay otra ilustración del parque. Arriba la del mercado, la del cementerio, algunas imágenes, digamos, costumbristas, una calle de Brody y un judío de Brody, según dice este ilustrador. Este autor, que yo considero que tiene un trazo muy fino y probablemente muy acertado con lo que había en esa época, este autor ha sido tachado de antisemita. Yo sobre todo pienso que es un aporófobo, ¿no? Es decir, es alguien que tiene fobia, rechazo y aversión hacia quienes viven en la miseria. En la imagen de la izquierda pone Brody, la calle no es más que un alcantarillado. Efectivamente, hablar del shtetl, sobre todo en esta época de final del siglo XIX, es hablar de muchísima miseria. Dice el autor de estas ilustraciones, dice lo siguiente en su prólogo, es un libro que se vendió mucho en su día. Dice, no es mi propósito discutir lo que puede haber hecho del judío austrohúngaro y ruso el espécimen más despreciable de la humanidad en Europa. Brody, la mayor ciudad puramente judía de Austro-Hungría, es el ejemplo más horrible de vida judía que he visto. Una vez que fue una de las ciudades libres del imperio, se ha convertido en un centro para los judíos. Ahora ha perdido su libertad, pero no ha perdido a su población judía. Cuando dice que ha perdido su libertad, es la libertad económica, la del libre comercio. Pero no ha perdido a su población judía, más bien ha ganado. La ciudad se ha vuelto cada vez más pobre, al igual que sus 20.000 habitantes. El amigo del judío te dice que el judío de Brody no se va porque no tiene dinero suficiente. El antisemita dice que no se va porque no quiere. Bueno, estos eran los comentarios que había contra los galicianos. O sea, cuando Joseph Roth va a Occidente se encuentra con esto. Así es como los ven. La distancia que había entre Oriente y Occidente es enorme. Por eso Joseph Roth, cuando habla de Oriente, aparte de que le gusta mucho el mundo eslavo, lo que defiende es esto. Es esta mugre, porque la hay, y porque sabe de dónde viene esta mugre, sabe a cuántas violencias ha estado sometida. En el prólogo a su libro Judíos errantes, de 1927, Roth dirige al occidental y al judío asimilado las siguientes palabras. El autor acaricia la insensata esperanza de que todavía queden lectores ante los que no sea preciso salir en defensa de los judíos orientales, lectores que sientan respeto frente al dolor, frente a la grandeza humana y frente a la mugre que por doquier acompaña el sufrimiento. Europeos occidentales que no estén orgullosos de sus limpios colchones y sientan que es mucho lo que el Este podría aportarles y que acaso saben que de Galicia, Rusia, Lituania y Rumanía, hace referencia al Peil, al shtetl del Peil, vienen grandes hombres y grandes ideas, y no solo grandes, sino también, según su modo de pensar, útiles y que ayudan a consolidar y ampliar la firme estructura de la civilización occidental.
Roth define este Oriente Europeo como un lugar de infinita vastedad de horizonte, capaz de producir santos, locos asesinos, melodías de triste grandiosidad y frenéticos amores. Contrapone al judío oriental que idealiza como portador de grandes cualidades humanas con el hombre eslavo, rudo, de domesticada bestialidad, que encuentra desahogo en la perversión y en burlar la ley. Vamos a ver hasta qué punto Andreas Kartás tiene mucho de este Oriente. En el otro extremo describe un Occidente neuróticamente enfocado al progreso a toda costa, estrecho de miras y pragmático, y se lamenta de que el judío oriental haya recibido una visión de Occidente emparentada con un sentido de libertad y prosperidad que solo podrá lograr si traiciona su fe. Claro, porque es que ha llegado a esto precisamente por su fe. Por eso lleva esos tirabuzones, por eso lleva esa ropa, por su fe. Entonces, asimilarse a la cultura de Occidente significaría para este judío una traición a su fe. Quisiera arrancar ahora con una pregunta. ¿Qué aporta la cultura judío-oriental que ayude a consolidar y ampliar la firme estructura de la civilización occidental, que es lo que nos dice Roth en esto que acabo de leer? ¿Qué es lo que aporta esta cultura? Yo creo que de entrada su arraigo a dos legados fundamentales que voy a sintetizar y que por tanto voy a simplificar: el Tanaj y el Talmud. Para empezar diré que ambos son obras fruto de la creatividad y del pensamiento colectivo. Por ejemplo, tendemos a relacionar Odisea e Ilíada con autores, ¿no?, concretos, Homero. La Biblia, los textos judíos, son todos hechos de forma colectiva. El Tanaj es uno de los grandes monumentos a la imaginación, pero también a la memoria, y a la vez contiene la ley. El Talmud es un importantísimo centro de cultura y de debate textual. Luego veremos por qué lo digo. Ambos han propiciado una enorme riqueza en el campo de la exégesis y de la interpretación, de la hermenéutica. Estamos ante la cultura del pueblo del libro. Por tanto, para empezar, diré que han aportado libros y han aportado debate. El Tanaj viene a ser aquello que llamamos la Biblia. Tanaj es una palabra formada por el acrónico Torah, Nevi'im y Ketuvim. Torah es lo que llamamos Pentateuco o Biblia. Bueno, Biblia es todo. Es lo que llamamos Pentateuco. El Pentateuco está formado por los 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos nombres, estos títulos que le damos a estas partes de los libros, es un resumen del contenido. La Tanaj, estos títulos son Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar, Devarim. Es la primera palabra o la primera construcción de la primera frase de cada libro. Bemidbar significa en el desierto. Bereshit significa en el principio. Yo creo que es importante tener en cuenta que las primeras palabras de los libros, lo que denominaríamos incipit, son muy importantes. Luego estarían los Nevi'im, Tanaj, la N es de Nevi'im, profetas, primeros, posteriores, libros de jueces, Shmuel, libro de Shmuel, libro de los reyes. Luego estarían los Ketuvim o sapienciales, aquí estarían los salmos, estarían los proverbios, el libro de Job, Cantar de los Cantares, Eclesiastés. La palabra Talmud significa, hemos dejado la Tanaj de momento de un lado, la palabra Talmud significa aprendizaje, viene del verbo lilmod, que significa estudiar. Recoge inicialmente la ley oral de siglos. Durante siglos hay una ley oral que se pasa de generación a generación y que finalmente se codifica alrededor del año 200 de la era común. Esto sería una página del Talmud, porque generalmente los libros, nosotros pasamos las páginas, pero en la tradición judía los libros son más bien esto, o sea, el centro, el comentario al comentario, el comentario al comentario del comentario. Esta es la construcción de saber dentro del Talmud. Para explicarlo en corto,
el Talmud se convierte en el lugar en el cual se irán poniendo por escrito todas las interpretaciones y comentarios de generaciones y generaciones de sabios en debate. Se construye con preguntas y con respuestas, con dudas. Es una obra colectiva en la que todo se debate. Todo cuestionamiento es bienvenido. Su método de análisis, de discusión y demostración fecundan contradicciones y paradojas. El éxito del Talmud radica en su método, que facilita una larga sucesión de razonamientos que se contradicen muchas veces. No hay ninguna verdad dogmática. Esto es muy importante en el judaísmo, por más que podamos ver fanatismo en ciertas corrientes dentro de la religión judía, como sucede en cualquier ideología religiosa o política o filosófica, pero per se el judaísmo no es una versión, no tiene el Apocalipsis, no ha cerrado todavía el libro. Y se toma en cuenta todas las actitudes y opiniones en un continuo invitar a la reflexión. No es de extrañar que en la modernidad encontremos, cuando se junte, cuando realmente pasen a formar parte de una historia común, encontremos un número tan elevado de pensadores judíos y una propuesta reflexiva tan abierta que todavía hoy nos está interpelando. ¿Cuáles son, por tanto, los dos legados fundamentales de este judaísmo oriental? Pues lo dicho, su arraigo a todo un imaginario que arrastra además sedimentos de culturas lejanas, como es la Acadia o como es la Sumeria. El primer libro de Job no es el israelita, el primer libro de Job es mucho más antiguo. Entonces ellos van trayendo todas estas culturas anteriores y todavía hoy vivimos o las encontramos en estos libros, no solo en la Biblia. Yo las encontré leyendo en la literatura de Joseph Roth, es decir, que a mí eso me pareció fascinante. Y también nos han dado un método de reflexión y de debate sin igual. Por supuesto, no todo es paz en el mundo judío. Los modos y maneras de vivir la fe y de vivir en la fe ha dado pie a luchas fratricidas también, algunas de ellas de importantes consecuencias. A través de su libro Job, Historia de un hombre sencillo, Joseph Roth nos va a llevar al corazón de la Biblia. El protagonista del libro, ¿lo han leído ustedes? ¿Han leído el libro de Job? Hay quien no, pero una mayoría sí. El protagonista del libro es no tengo intención de estropear la lectura. Voy a dar pautas, pero además la lectura es la belleza de la melodía en el trabajo de Roth. El protagonista es precisamente un devoto temeroso de Dios. Un moré, un maestro de niños, un cargo modesto pero fundamental en una cultura cuyo pilar es la transmisión de estos libros de una generación a la siguiente, lo cual es fundamental para su continuidad cultural. Veamos el párrafo con el que abre el primer capítulo y luego también me gustaría leer la primera línea de la segunda parte. El primer capítulo es muy parecido al Job bíblico, del libro de Job, la manera de abrir el libro. Hace muchos años vivía en Suknov un hombre llamado Mendelsinger. Era devoto, temeroso de Dios y normal y corriente, un judío como cualquier otro. Ejercía el modesto oficio de maestro. En su casa, que constaba tan solo de una espaciosa cocina, transmitía a los niños el conocimiento de la Biblia. Instruía con auténtico celo y sin resultados espectaculares. Cientos de miles antes que él habían vivido y enseñado de la misma manera. Es una cultura patriarcal, pero en la cultura judía, desde hace 5.000 años, yo creo que no hay niño, varón, que sea analfabeto. Es lo que decíamos, el pueblo del libro. Y la segunda parte comienza así. Unos 200 años antes, un antepasado de Mendel, Singer, había llegado a Volinia, probablemente desde España. Bueno, lo dejo ahí. Voy a intentar unir estos dos principios del libro. Antes de penetrar, me gustaría introducir algunas cuestiones relacionadas con el hasidismo moderno, que de alguna manera Mendel Singer representa. Devoto, la palabra en hebreo para decir devoto es hasid. Hasid significa devoto.
Pero el hasidismo es una corriente mística que nace en torno al siglo XVIII. Nace en la modernidad y nace como consecuencia de movimientos mesiánicos producidos por varios fenómenos. Mesianismo. Ahora voy a entrar en la parte, digamos, más dura, más fuerte de esta presentación, pero me parece que es importante y he intentado aligerarla. Mesianismo, en breve, es tener, y aquí me voy a apoyar en la RAE, aunque podría estar horas, pero creo que me voy a apoyar en la RAE. Mesianismo es una confianza desmedida en un agente bienhechor que se espera. Esperar que alguien venga y solucione algo, pero de una forma con un gran deseo. ¿Cómo es este mesianismo que produce el movimiento hasídico moderno? Es herético y es errático. Se desvía del judaísmo rabínico, se pierde, se desorienta. ¿Y qué fenómenos van a producir que miles de personas deseen a la vez que algo venga a resolver los problemas terrenales? Primero, la experiencia de expulsión de los judíos de tierra de Sefarat. Eso fue muy fuerte. Eso no se supera con facilidad. Luego, las conversiones forzadas de los que decidieron quedarse, porque es una comunidad y mucha buena parte de sus judíos se habían convertido. Y luego por la persecución violenta contra todos aquellos que, habiéndose quedado, habiéndose convertido, judaizaban. Estos van a ser los que persiga la Inquisición, los que judaizan. Durante generaciones, algunas familias vivieron en territorio de Sefarat realizando prácticas que se llaman criptojudías, o sea, a escondidas. A estas personas se les llamó marranos. Algunos dicen que se les llamó marranos porque comían cerdo para demostrar que cumplían la ley cristiana católica. Yo comparto una teoría que tenía un profesor que tuve de semíticas que era filólogo y que decía que marrano venía de marrar, venía de haberse equivocado, ¿no? Marrar, equivocarse, al menos al principio. Lo sucedido en Sefarat, lo que pasó aquí, creó un caldo de cultivo que favoreció la aparición de movimientos mesiánicos. No hablamos de hoy para mañana, el mundo de entonces no tenía la velocidad que tiene hoy. El mesianismo es una versión existencial de un deseo muy grande que se va forjando con el paso de las décadas y de las generaciones. Hay otras irrupciones violentas, especialmente en el Oriente europeo, que van a consolidar este mesianismo, este deseo mesiánico. Entre las comunidades judías se va a desarrollar este deseo de forma inconmensurable. Y estamos hablando de una zona que va especialmente todo el Imperio Otomano y todo el Imperio Otomano. Hay un periodo de la historia en que penetra en esta zona que hemos visto casi hasta la Silesia polaca. Todo este Oriente, ahí es donde va a penetrar todo este mesianismo. Todo esto sucedía mientras la Europa cristiana, dejaba atrás de forma fulminante los valores que habían dado forma al mundo medieval y avanzaba inexorable hacia la conquista de nuevos territorios. Reforma y contrarreforma configuraban el nuevo mundo y una nueva mentalidad también durante ese periodo que ha llegado a nosotros como renacimiento. Mientras esto sucedía, va calando determinadas ideas de la Cábala. En corto, podremos comprender la Cábala como un conocimiento de lo oculto o como un método de interpretación del mundo. Ya está. Cábala significa en hebreo recepción, significa recibir la tradición. Cábala. Si hoy ustedes les invitan a una recepción en el Israel moderno, le llamarán Cábala también. Se origina primero en la Provenza francesa, luego vive su época dorada en Sefarat y tras la expulsión definitiva se desarrolla en Tzfat. En castellano se dice Safed, que es un pueblecillo que está al norte del actual territorio del Estado de Israel.
Entonces estaba el Imperio Otomano, era el que tenía el mandato en esta zona. Allí se fueron desarrollando propuestas de los cabalistas Cabarero y Luria, inspirados en buena medida en el libro del Zohar. La Cábala, especialmente la de Luria, favorecía un pensamiento que conectaba con este deseo mesiánico. Con este ponerle fin al exilio, que significa ponerle fin a la historia. Que esto se acabe ya, que es lo que dice Job en su libro, el Job bíblico, muere el día en que nací, que esto se acabe. Resumiendo muchísimo también, esto favorece la llegada a escena de dos falsos mesías. Estos mesías ya había habido muchos con anterioridad, pero ya había cuajado este deseo mesiánico de una forma desmedida. Van a surgir dos mesías en el siglo XVII, Shabbatai Tzvi y Frank. Antes de pasar a describir estos mesianismos, le voy a dar 4 pinceladas de la Cábala. Muy rápidas. ¿Alguien sabe algo de la Cábala en la sala? Muy rápidas, porque yo creo que son importantes para comprender a Mendel y son importantes para comprender a Andreas Kartak. Una es la teoría del Chimchum. La teoría del Chimchum lo que dice es que el universo se creó a partir del exilio de Dios. Es tan fácil como eso. Con esto les quiero decir que incluso la creación del mundo parte de un sentido de exilio. Todo en la tradición judía se explica a partir de este concepto de exilio. Luego hay 2 conceptos más. Uno es el de tikkun, que significa corrección, enmienda o reparación de un defecto para que todo vuelva a su sentido original. Yo recuerdo que estaba en Israel cuando se creó el Estado moderno y lo llamaron Tikkun Israel, que es volver a reparar, volver a traer. La reparación, desde mi punto de vista, no niega la tragedia. Yo creo que el Israel moderno nada tiene que ver con el Israel bíblico. Pero el tikkun, el proceso de reparación, es un proceso muy importante dentro de la mística. El segundo se denomina Shbirat HaKelim, que significa la ruptura de vasos y que explica que elementos negativos y positivos, al romper los vasos, se juntaron. El bien y el mal están unidos. Según la doctrina de Luria, cada judío puede ayudar a restaurar el estado ideal de la creación, el orden del mundo, a través de sus acciones. Es más, la restauración o enmienda constituye el fin secreto de la existencia y es el camino de retorno. Por el contrario, mientras el daño no sea reparado, el mal va a seguir existiendo. Esto es como un videojuego. Aquí lo que piensan los mesías que van a llegar es: si todos provocamos el bien, igual somos capaces de que se acabe el mundo. Pero claro, es más fácil provocar el mal. Entonces dijeron, bueno, para que haya bien, para que se redima el mundo, el bien tiene que entrar en el mal, porque eso es lo que dice la Cábala. Hay que redimir cada pieza del mal, hay que salvar el mal y transformando el bien. Entonces, pues, para acabar con la historia, para acabar con el exilio, para que venga el Mesías, si no lo logramos con el bien, pues lo logramos con el mal. Y en resumidas cuentas, durante 200 años, muchas comunidades judías del Oriente Europeo santificaron el pecado. ¿Qué significa? Pusieron la fe por encima de la ley. Esto es algo propio de la tradición cristiana. La tradición cristiana marida la ley y la fe. Quien quiera leer a Pablo, por ejemplo, ya encuentra ahí la cuestión del exceso del mandato de la fe, de la ley, perdón. La cuestión, el gran problema radica cuando en una religión como es la judía de ley, que se basa en la ley, no se sabe administrar la fe. Los movimientos que hubo en el Oriente Europeo fueron impresionantes. Sobre todo, se produjeron muchísimas conversiones. El mayor
pecado que se podía hacer eran movimientos también muy sensuales y orgiásticos también, sobre todo en la segunda etapa. Era provocar, ¿no? Que venga el Mesías se le provoca con lo que sea. Y esta transgresión está muy presente en toda la literatura de Roth. Cuando ustedes lean el libro de Job, tanto me da si es el bíblico como si es el de Joseph Roth, verán que la solución llega después de la transgresión, sobre todo con el de Joseph Roth. En un momento dado, Mendel Singer, que está en Estados Unidos, que todo le va mal, ya no puede más. Entonces dice que quiere quemar la Biblia. Hasta que no transgrede de palabra e incluso de acto, no llega a la solución. Entonces va a llegar el Mesías. Toda la filosofía, toda la experiencia que va a vivir Mendel Singer está muy en contacto con todo este nihilismo errático que se provocó, que se produjo en este Oriente Europeo. Y ahí está, ese antepasado que había llegado de España probablemente guarde mucha relación con los movimientos mesiánicos a los que hacía referencia en su libro Joseph Roth. Hay una parte que no he tratado, ahora me he saltado mucho de golpe, pero uno de estos mesías, Sabbatai Tzvi, se autoproclamó mesías en 1666. Por eso el 1666 es la cifra que dicen del diablo, ¿no? Quiero decir que vienen de aquí. Solo duró como mesías un año. Al año abjuró. Se hizo al Islam. Y aún así, la gente pensó y muchas personas también se convirtieron al Islam detrás de Sabbatai Tzvi. Quiero decir, era tan grande el deseo de acabar con la historia que lo que hiciera falta. Y bueno, es de este Oriente del que viene el movimiento jasídico. El movimiento jasídico nace ya finalizando el siglo XVIII y viene de los movimientos moderados de esta corriente. Llega un momento en que todo se sale de madre y ya hay que poner un poco de orden. Y aquí es cuando entre las partes más, digamos, moderadas crean este movimiento místico que sigue abrazando la cábala, pero ya aprenden a maridar la ley con la fe. Ya no hay antinomia, ya todo se puede vivir en su sitio y lo que hacen es santificar la vida cotidiana, ¿no? Tú puedes tener una existencia miserable, vivir en la mugre, pero si tú cumples las mitzvot, las pequeñas acciones que te marca la Biblia, tú ya eres bueno a ojos de Dios. Y es por eso que se mantenían a pesar de todas las dificultades. Una de las cuestiones interesantes que trajo también el hasidismo, hasídico era el padre de Joseph Roth, como dije, es la música. La música hasídica conecta muchísimo con el klezmer. Klezmer es una palabra que significa dispositivos para hacer música. Y con cualquier cosita, por ejemplo, las tufkas, que son como unas pequeñas flautas que se hacen de madera en Ucrania, pues sale como un sonido similar al del clarinete. Bueno, pues lo que hace el hasidismo, por ejemplo, es poner el acento en la música, ¿no? La música como algo consolatorio y liberador. Y de ahí que esté muy conectado el hasidismo con el klezmer. Para yo encontrarme entre mis papeles, voy a poner un trocito de klezmer que yo creo que ahí está, se puede comprender perfectamente esta exaltación propia del hasidismo.
Por tanto, a partir de ahora el hasidismo va a armonizar fe, ley, gracia, pecado, va a reorientar las expectativas mesiánicas. Todo llegará, todo llegará. Difunde un mensaje de salvación mediante la santificación de la vida cotidiana y un arte del consuelo. Quizá lo más bonito quizá que desarrolla el hasidismo y que yo he apreciado en la literatura de Roth es este arte del consuelo. Surge como un amar al mundo al Dios, a través de Dios y sin renunciar a los sentidos. El mesianismo sigue estando vivo para estas comunidades, desde luego, pero ahora está encauzado y además, si ahora recordamos, el hasidismo además coincide con ese siglo de paz y prosperidad que tiene Brody, que tiene esta zona de Galicia, porque ya es una zona de libre comercio, con lo cual, bueno, vienen 100 años de prodigios. Sin embargo, este mesianismo nunca consumado provoca un sentimiento de melancolía y de esperanzas defraudadas, pero siempre queda una chispa para que las expectativas se puedan renovar. Esto es así. Desde entonces el hasidismo es el movimiento religioso en el que se fragua una buena parte del ambiente espiritual y cultural de las comunidades piadosas del shtetl. Que me dirán ustedes, ¿y dónde están ahora estas comunidades? Hay comunidades en Nueva York, por ejemplo, algunas son extremadamente cerradas, porque yo les estoy hablando de comunidades antes de la guerra. Antes de la Primera Guerra Mundial, la vida tenía un sentido, las esperanzas mesiánicas tenían un sentido. Con la Primera Guerra Mundial viene todo este acceso de melancolía que quizás representa Joseph Roth también en sus libros. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que viene para este hasidismo es un encerrarse. Ya no quieren saber más del mundo. Ya está, pro. Esto es lo que sucede en las sectas que hay tan cerradas en Nueva York, donde la ley está por encima de la fe a tope. Todo es ley. Y, por supuesto, nada del exterior tiene interés. Y, sin embargo, en el territorio de Israel, el hasidismo pues, se ve de otra manera. Solo hay que ver dos series. Unorthodox, que muestra este hasidismo cerrado de Nueva York, o la serie que habéis, no sé si han visto, de Stiesel, me parece que se llama, que es todo como mucho más idealizado. Me gusta, leí en su día un artículo de la Haaretz que decía que Stiesel es la representación de cómo al judío secular israelí le gustaría que fueran los hasídicos en Israel. ¿Perdón? Stiesel. Luego se lo busco y se lo doy. En este momento no sé cómo sería, porque yo lo he visto en diga. Netflix, Stiesel. Luego se lo... A ver, ahora que tengo internet, no me cuesta nada. No, pero no hay ningún problema. ¿Cuál es la pregunta? ¿Si llegó a vivir la época del hasidismo? Sí. Sí, precisamente porque él pasa la juventud hasta 1914, que se va a Lemberg a estudiar germanística. Brody, la ciudad donde nace y donde vive, donde pasa la juventud, claro que hay cosas que, aunque dije al principio, es normal que surja la duda ahora. Allí es donde es un centro hasídico impresionante, Brody. Y su padre, aunque no lo conoció, era hasídico también. Su abuelo no era hasídico, su abuelo era ortodoxo. Su abuelo también llevaba peot. El abuelo de Joseph Roth llevaba peot. Pero eso de la fe, no, era una persona estricta con la ley, no era un místico. Pero Brody, de hecho, ha sido la capital de la mística en Galicia. O sea que sí, él lo conoció. Y si no le importa, luego le busco lo de Stiesel, porque en este momento
Se me van los minutos. No es posible hablar de la cultura del shtetl, especialmente en el periodo de su disolución, que es el periodo que retrata Joseph Roth. Decíamos el de Israel. Efectivamente, el hasidismo de Israel, he estado este verano y he de decir que lo he encontrado muy cool. O sea, está muy abierto. Viven conforme a la ley, pero yo diría que se están soltando. No sé si la serie Stiesel no les habrá soltado, eso sí. Pero me ha parecido que incluso había en edificios, había mucho mapping con conciertos. Bueno, tienen muchísima creatividad. Una cosa que ha trabajado mucho el hasidismo precisamente ha sido la creatividad, la alegría. Solo hay que ver estos cuadros que reproducen el ambiente colorido. Yo creo que Marc Chagall, sin todo lo que representa el hasidismo, quizá no tendría estos colores. Pero no es posible hablar de la cultura del shtetl, especialmente en el periodo de su disolución, si no citáramos el papel que tuvo el movimiento racional ilustrado judío o Ascalá. Porque claro, sí, aquí estoy hablando de los hasidim, pero sí, Brody también fue un centro de cultura ilustrada. Estas contradicciones se dan. La capital del hasidismo puede ser también capital de la ilustración en Galicia. Estos ilustrados judíos o maskilim formaban parte, se identificaban con todos aquellos que buscaban la ruptura, buscaban romper con el gueto, que todo el mundo ya salga del gueto y vamos a asimilarnos a Occidente. Vamos a vivir en pleno derecho en los estados modernos, vamos a asimilarnos, todos, también los hasídicos. Esto los hasídicos no lo llevaron nada bien. La Ascalá es posterior al hasidismo, surge en la ciudad de Berlín, donde se funda la primera escuela ilustrada de 1778 y luego se va extendiendo hacia el oriente, Vilna, Varsovia, Lemberg y después a las comunidades del shtetl. No sé si han leído Fresas de Joseph Roth, pero Fresas se ve muy bien este movimiento de los maskilim hacia el oriente. Esto se produce, pues como aquí en España en los años 50 con Franco, que es cuando se le dice a la gente de los pueblos que se vaya a las ciudades y abandonen sus campos en los años 50, pues aquí también se le dice a la gente del shtetl que abandone el campo, que se vaya a la ciudad. Y en ese momento, además, es cuando tiene lugar la transformación industrial y urbanística. En su proceso emancipador, los ilustrados percibían el shtetl, este mundo hasídico, como anacrónico, como liberal, como algo medieval, y a sus comunidades como víctimas inmersas en una fe supersticiosa, controladas por rabinos, por santos. Criticaron la cultura popular hasídica mucho, había verdaderas luchas fratricidas también entre ilustrados y hasídicos. Hay un libro de un autor que se llama De Nister que lo mostraba perfectamente, eran luchas abiertas. Los ilustrados pues, pensaban que el racionalismo, la libertad individual emanada de los valores de las luces, pues era lo que se tenía que imponer a toda la comunidad. Estos movimientos buscaban, por tanto, acabar con el aislacionismo y volcar a las comunidades en la asimilación y en los valores ilustrados. Para ellos promovieron una reforma de lo religioso que relajara la rigidez en la observancia de la ley y redujera la influencia del Talmud. Secularizaron el concepto de mesianismo, se opusieron a lo que consideraban falsas y pasivas expectativas de redención. La redención ya no pasaba por un Mesías, sino que pasaba por irse a Occidente, tener un buen trabajo, comprarse un coche y tener una vida materialista. En algunos títulos de la literatura ilustrada
Se relataba la historia de judíos orientales que se asimilaban, que iban a Estados Unidos, por ejemplo, tenían mucho éxito, entonces volvían al shtetl, a Oriente, y con su dinero pues podían solucionar todos los problemas, ¿no? Este delirio ilustrado, porque en el fondo era un delirio, provocó muchas ironías también dentro de la literatura del shtetl. Gente que no era hasídica, como Joseph Roth, tomaron todo esto como parodia también, que significa que uno de los nuestros tenga que ir a Nueva York, comprarse unos relojes estupendos y volver con $4 y decir que va aquí a resolver los problemas del mundo. De eso es lo que va el libro de Job, de eso es de lo que va, nada más y nada menos. Porque encontraban trabajo cuando iban de Oriente a Occidente. ¿Eran acaso bien recibidos cuando llegaban con estos peots? No hay tiempo para entrar en este jardín. Ya hemos visto lo que decía, el pequeño fragmento que leí de Roth, de su libro Judíos errantes. Sí quiero destacar, antes de empezar a poner fin a esta primera parte, que hubo escritores preocupados y ocupados porque este legado, porque la memoria de lo que un día fue el shtetl no se perdiera. Las novelas que recrearon la vida en estas comunidades de la Europa Oriental pretendieron de alguna manera garantizar el acceso a ese pasado reciente. Yo no sé si les sucede a ustedes, yo soy gallega, por lo menos de paisaje. Yo puedo ir a la aldea de mis abuelos y de mis tatarabuelos. Está ahí, de momento. Puedo decir que puedo ir. Sin embargo, toda esta gente, a partir de 1918, ¿lejos de dónde? ¿Volver a dónde si ya deja de existir la patria de los abuelos, la patria de los padres? Por tanto, esta literatura fue muy importante para ellos. Primero, era una literatura importante para aquellos que se iban alejando del shtetl, luego para aquellos que el recuerdo ya se iba borrando, y finalmente para aquellos que querían mantener viva la memoria de ese lugar en una Europa que ya nunca más sería. Los relatos que inmortalizan este mundo de ayer, con sus historias del modo de vida premoderno y preurbanizado, ayudaron a mantener lazos, sobre todo emocionales, porque uno no puede hacer un duelo en 4 días. O sea, es importante esta literatura para también, de alguna manera, que el dolor no se desborde. Por otro lado, para los escritores y escritoras, que las hubo también y muy buenas, escribir sobre el shtetl ayudaba pues a mitigar el dolor de la despedida y los remordimientos de culpa por haber abandonado esa Jerusalén, porque esa Jerusalén se abandonó. Uno de ellos fue Joseph Roth. Es uno de estos escritores epigonales últimos, y escribe sobre el shtetl cuando los movimientos emancipatorios, primero y especialmente la Primera Guerra Mundial, ya se los han llevado por delante. Una característica importante de esta literatura es que tiene mucho que ver con esa urgencia mesiánica de la que hablábamos. Y esto es lo que yo siento cuando leo a Joseph Roth. Siento esta urgencia mesiánica. Una figura mesiánica característica de la cultura judía es la que remite al profeta Elías. En la cultura judía, por ejemplo, en Pascua, en Pesaj, se queda un asiento libre. Se pone el plato, se ponen los cubiertos, porque puede llegar Elías. Hay un momento en la lectura del texto de Pesaj en la que se espera que llegue Elías. En el libro de Job, de Joseph Roth, aparece Elías. Bueno, aparece alguien que representa a este Mesías. Para ir cerrando el círculo de lo tratado, vamos a situarnos en el umbral de los años 30, que es cuando se publica esta novela de Job. Publica 2 obras que van a gozar de un éxito rotundo. La primera se titula Job, historia de un hombre sencillo, es de 1930, y la segunda es La Marcha Radetzky, de 1932. En cada una de las novelas habla de ese mundo que se disuelve, el mundo de ayer austrohúngaro
Su disolución es la que plantea en la Marcha Radetzky y la del Shtetl es la que plantea en Job. Por eso pienso que es un judío entre dos mundos, no se le puede comprender solo con uno. Esta novela, inspirada en el mito bíblico de Job, tuvo un enorme éxito, sobre todo por la calidad del relato, pero también porque la famosísima actriz Marlene Dietrich la popularizó al informar que era su novela favorita, que era uno de sus libros favoritos. Este libro se quiso llevar al cine, pero la trama no es cinematográfica, porque lo importante del libro es lo simbólico y el material simbólico es muy difícil llevarlo al cine de Hollywood, que era el que había comprado los derechos por los cuales Joseph Roth no vio un duro. Hay que pensar también que en 1930 estaba muy difícil ganar dinero en Europa si eras escritor y judío. Quiero dar brevemente unos apuntes de lectura de esta novela, con la que estaría horas, pero es del todo imposible. Job es la historia de un devoto, de un maestro del Tanaj y del Talmud, que vive en un pequeño shtetl del Peil ruso. Debido a que su hija se entiende con cosacos, decide que la familia tiene que abandonar el lugar, tiene que huir a Occidente dejando atrás al hijo tullido, Menuhim, y se van a Nueva York, la nueva tierra prometida. Roth va a trabajar el relato con un trío de ases de la literatura bíblica y de la literatura en Roth. Este trío de ases es la culpa. El sentido de culpa siempre está presente no solo en Joseph Roth, en Philip Roth también. La expiación o perdón, si no sería muy insoportable, y la redención. Desde las primeras páginas pone en marcha toda una maquinaria simbólica que lleva al lector, casi sin que se dé cuenta, a un contenido marcado por un fortísimo sentido de culpa, especialmente porque se han ido a Nueva York y han dejado atrás al hijo tullido, Menuhim. La culpa solo puede desaparecer con la expiación, con el perdón. Y el mundo solo puede ser bueno cuando es redimido. Y este libro va de este trío de ases. El proceso de culpa se da a lo largo de todo el libro. El de expiación o perdón llega con la música que va a sonar durante toda la segunda parte por un tocadiscos que siempre, este don de la oportunidad en los libros de Roth. Y suena una música que es la música del Kol Nidrei. Kol Nidrei en arameo, Kol Nidrei en yiddish. Es una canción que significa, una plegaria que significa todos los votos y que es redentora. Es entonces cuando van a cenar en Pesach que aparece Menuhim, a quien se daba por muerto, y la redención llega del mundo de Galicia. O sea, Mendel Singer, que vive una vida terrible en Nueva York, llena de tristezas, después de transgredir, recibe la visita inesperada cuando le toca entrar al Mesías Elías de su hijo Menuhim. Esto es Galicia, es Oriente la que está salvando Occidente. Me gustaría ya acabar con una última pieza, que es esta pieza que escucha Mendel Singer y que es una plegaria cantada que significa todos los votos. Es un ruego en arameo de absolución y era la plegaria que rezaron muchísimos marranos. Todos aquellos que se habían convertido con tal de quedarse. ¿Por qué se quedaron en Sefarat? Pues igual tenían una hija tullida también. ¿Por qué se quedan los que se quedan? Pues muchos que se convirtieron probablemente no querían traicionar a su Dios. Y se va creando un caldo de cultivo y en un momento dado alguna generación de los descendientes marranos explota. El Kol Nidrei es la plegaria con la que los marranos quisieron volver a su Dios. Y es la plegaria que suena y que pone la música de toda la segunda parte de esta novela. Quiero recordar, antes de poner la canción con la que me gustaría, o la plegaria con la que me gustaría acabar, que hemos de tener en cuenta que Joseph Roth trae esta historia al siglo XX
y de alguna manera nos está informando de un nuevo ambiente de hostilidad que hay en Europa. Son los años 30 y hay muchísimos judíos que se están convirtiendo nuevamente al cristianismo con tal de salvarse, aunque luego no les salvará. Pero me parece que con esta novela no solo reivindica que la salvación pueda llegar de la mugre, sino que además son otra vez años de fuego y de conversión. Me parece que está apuntando a un mal de tiempo que son los años 30. Entonces, que va a ser los años donde entraremos el próximo día. Si os parece, es que además es una canción preciosa que siempre se canta a la víspera de Yom Kippur y que se canta siempre con el mismo sonido, solo que hay cantores que la cantan mejor que otros, pero generalmente para esta víspera de Yom Kippur se contrata a un cantor que tenga buena voz porque realmente merece la pena.
Pues muchísimas gracias.